Les damos la bienvenida una semana más desde los estudios de Trimax Media y en la pantalla de ETV a nuestro Compromiso Salud. Doctor Bianco, bienvenido. Gracias, Miguel. El placer de siempre de estar contigo. El tema de hoy no tiene que ver con una enfermedad o con una enfermedad transmisible, ni motivada por un virus, una bacteria, en fin. Tiene que ver con quemaduras, que cualquiera sabe, aunque no sea un médico ni tenga una experiencia o un estudio científico, tiene distintos grados de afectación, en algunos casos gravísimos e irreversibles. Una situación que puede generar incapacidades importantes, además. Por supuesto, y no solamente puede ocurrir en la casa, sino que en su lugar de trabajo. Es algo, digamos, de todos los días. Hay épocas del año a veces más frecuente por el tema de las fiestas, por el uso de alguna pirotecnia, pero este tema en algunas situaciones coloca en riesgo de vida y si no, puede dejar secuelas funcionales o secuelas cutáneas significativas para la persona. Vamos a ir viendo además con la presencia de un experto que le toca profesionalmente lidiar con situaciones extremas y situaciones graves, lo que son, por ejemplo, quemaduras de las que no son visibles, por ejemplo, las vías aéreas, ¿no? Esa es una de las situaciones. Situaciones que se generan en siniestros gravísimos, que son esas que no son previsibles, ¿no? Porque uno puede sacar una asadera con una precaución de un horno, pero cuando se produce, usted que estuvo en la calle tanto tiempo trabajando en ambulancias, se puede provocar un siniestro de consecuencias graves. Sí, veremos cuáles son los agentes más frecuentes que causan quemaduras y veremos también cuáles son aquellas quemaduras que pueden poner en riesgo la vida. Porque uno dice, la piel, me afectó la piel, pero ¿me pone en riesgo la vida? Sí. Según la extensión, no solamente de la vía aérea, sino según la extensión y la profundidad, puede llegar a poner en riesgo la vida de la persona. Nuestro invitado de hoy es además un profesor, trabaja en el Centro Nacional de Quemados, algo así como yo digo, el primer mundo dentro del clínicas. Esto no puedo ofender a nadie, me hago cargo yo de lo que digo, pero todo lo bueno que tiene también a veces hace que haya que venir desde muy lejos con algún quemado grave desde el interior del país para que reciba la atención adecuada. Pero tomemos el medio vaso lleno, ¿no? Lo positivo de que el SENAQUE ya tenga tantos años y en algunos casos de muy buenas experiencias con situaciones extremas que antes era imposible pensar que se iba a recuperar esa persona. Lo analizaremos con el experto. Bien, con esto que viene presentamos formalmente el programa de hoy. Las quemaduras representan una de las lesiones más frecuentes, graves e incapacitantes que pueden padecer una persona. La quemadura es una lesión producida por una fuente de calor o frío, ocasionando un daño que puede ir desde un simple enrojecimiento hasta la destrucción total de los tejidos. La gravedad de la quemadura depende de la profundidad de las capas de piel afectadas, de la extensión y del agente causal. Los agentes causales más frecuentes de quemaduras son líquidos y objetos calientes, fuego, electricidad, sustancias químicas, pero también el frío y las bajas temperaturas. El enrojecimiento de la piel, dolor y a veces formación de ampollas y destrucción de la piel son los síntomas más frecuentes en las quemaduras. Las víctimas menores de 4 años o mayores de 60 tienen una mayor probabilidad de complicaciones y muerte a causa de quemaduras graves. La administración de primeros auxilios antes de recibir la ayuda médica profesional puede disminuir la gravedad de la quemadura. La atención médica oportuna en los casos de quemaduras graves puede ayudar a evitar la cicatrización, discapacidad y deformaciones. ¿Qué hacer ante una persona que presenta quemaduras? ¿Dónde se atienden los grandes quemados y cuál es la situación de su asistencia en nuestro país? ¿Cómo hacer para prevenir las quemaduras? Son algunos de los temas que abordaremos en nuestro Compromiso Salud de hoy. Ha quedado presentado el tema de hoy. Les voy a dar las vías de comunicación, @saludcompromiso, ese es nuestro Twitter, y compromisosaludwi, @gmail.com, ese es nuestro correo electrónico para que ustedes nos comenten, nos propongan, nos sugieran semana a semana. Manténganse allí que ya venimos.
0881-89 es la línea gratuita para llamar a Grenca, para afiliarse a Grenca, la salud a su alcance. Doctor Bianco, seguimos en este tema central de hoy que tiene que ver con quemaduras. Sí, Miguel, con mucho gusto. Bueno, vamos a tratar de definir la quemadura. Es un conjunto de fenómenos locales que ocurren obviamente a nivel de la piel, pero también, dependiendo del grado de quemadura, fenómenos sistémicos que, como decía inicialmente, pueden poner en riesgo la vida de la persona y que resultan de la acción de muy diversos agentes, que en general tienen temperaturas extremas. Aquí dice altas temperaturas, pero también un frío muy bajo o objetos que realmente están congelados pueden provocar una quemadura. Como decíamos, electricidad, agentes químicos son algunos de los que pueden provocar este tipo de problemas. Y dependiendo del tipo de agente, podemos encontrar el tipo de quemadura. Por ejemplo, la exposición al fuego, que es un agente causal muy frecuente, generalmente produce quemaduras irregulares, tanto en distribución como en profundidad. Cuando la quemadura es por contacto con material a altas temperaturas, por ejemplo, suelen ser más bien circunscritas, pero profundas. Cuando es por exposición a químicos o corrosivos, ¿no? Son irregulares también y generan un gran edema con inflamación de los tejidos subyacentes. Y cuando es una quemadura eléctrica, en general son de poca extensión, pero muy profundas. Entonces, para tener una idea de la relación entre el agente causal y el tipo de quemadura. Para ir entendiendo los distintos, digamos, tipos a su vez de gravedad de la quemadura, vamos a recordar las capas de la piel. Tenemos una capa superficial, la epidermis, luego una capa un poquito más gruesa, que es la dermis, donde están los folículos pilosos, terminaciones nerviosas y algunos ramas de vasos, y fundamentalmente la hipodermis, donde hay grasa y ahí transcurren vasos de mayor calibre. Dependiendo de la capa que se vea afectada por la quemadura, será la gravedad de la misma. Quemadura de primer grado. Muy frecuentemente, como causa de la quemadura de primer grado, es la exposición solar. Habitualmente compromete la capa más superficial, la epidermis, y en general da enrojecimiento de la piel, dolor y ausencia de ampollas. Descaman 7 a 10 días, no deja cicatriz y obviamente no pone en riesgo la vida de la persona. La quemadura de segundo grado ya avanza más y no solamente compromete la epidermis, sino proporciones variables de la dermis, y allí al enrojecimiento se le agrega una hinchazón de la zona y formación de ampollas, y esa quemadura aparece como húmeda, como exudativa, hay aumento de la sensibilidad y dependiendo de la profundidad puede reparar en menos de 14 días y no dejar secuelas importantes, o si es muy profunda dentro de este panorama que estamos señalando acá, puede demorar más de 18 días y eventualmente dejar cicatrices. La quemadura de tercer grado va aún más allá y realmente destruye, o sea, lesiona la epidermis, destruye la dermis y llega hasta los planos profundos, la hipodermis, ¿no? ¿Cómo se ve esta quemadura? Bueno, queda de color oscuro, parece cuero esa zona, y generalmente es una zona indolora, perdió la sensibilidad y está generalmente seca. Tipo de quemadura se resuelve mediante cicatrización, deja necesariamente una secuela. Y cuando las quemaduras son muy graves y van más allá de la piel y pueden comprometer
músculo o a veces estructuras óseas, estamos hablando de una quemadura de cuarto grado, ¿no? Muy frecuentemente resultado de energía eléctrica. Algo muy importante para saber, porque tú decías, sí, la quemadura grave es por un tema de la vía aérea. No, dije que a veces pero que no solo lo que se ve, sino que lo que no se ve a veces es grave. Exactamente, no, pero es correcto. Pero también, digamos, un individuo, dependiendo de la extensión de cuerpo quemado, va a tener un pronóstico de gravedad o no. Y para eso se utiliza la regla de los 9 en adultos, pero también en los niños vamos a ver. Entonces, en la cara anterior de la cabeza y posterior cada una se puntea 4,5%. El anterior y posterior del torso cada uno 18%, lo mismo brazos 4,5%, piernas 9% y el área genital un 1%. Cuando se hace el balance, dependiendo de la extensión o del grado de extensión calculado por esta regla, podemos decir, bueno, este individuo va a tener complicaciones en las próximas horas y es una situación de riesgo. En los niños la regla se aplica, pero los porcentajes son diferentes. Tiene mayor porcentaje la cabeza en los dos lados, menor en la parte dorsal del tronco, mantiene 18% la anterior, es menor los brazos, es menor las piernas también. ¿Cuáles son las consecuencias de una quemadura? Una quemadura leve, poco profunda, es fundamentalmente la molestia, pero cuando más extensión de la piel se afecta, allí podemos, y estamos hablando ya de un gran quemado, un quemado importante, puede haber consecuencias hemodinámicas. Hay una alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, se escapa el líquido desde dentro de los vasos hacia fuera, hacia el intersticio. Hay una destrucción de células sanguíneas, en especial de glóbulos rojos. Hay una respuesta del organismo con liberación de corticoides, de hormonas tiroideas, de catecolaminas, que es la preparación del cuerpo ante una agresión. Y desde el punto de vista cardiocirculatorio, dado que puede haber una restricción del volumen dentro de los vasos sanguíneos, hay una vasoconstricción periférica para tratar de mantener el gasto cardíaco. A nivel respiratorio también hay cambios, dilatación bronquial, aumento de las secreciones y el riñón, debido a que se disminuye el volumen sanguíneo, disminuye su función y este quizás es el órgano, el riñón, que más rápidamente se puede afectar. La valoración de las quemaduras, ¿cómo se valoran? Si bien esto lo vamos a profundizar con el experto, como decíamos, la profundidad de la quemadura es uno de los aspectos, la extensión, la localización de la quemadura, si incluyó, si quemó los pelos de la nariz, si hubo, ahí hay que sospechar que puede en las próximas horas manifestarse una lesión de vía aérea, el agente causal, la existencia de lesiones asociadas, el tiempo transcurrido desde el accidente también importa. Y entonces, en base a esto, si la quemadura involucra al menos 15 o 20% de la superficie corporal, existe una alta probabilidad de que en las próximas horas se instale un shock o un choque hemodinámico con descenso significativo de la perfusión. Hay distintas clases de quemaduras graves que las valoraremos con el experto que nos va a acompañar en el día de hoy. ¿Cuáles, para ir terminando esta presentación, los datos que nosotros obtuvimos de la situación actual en Uruguay, o por lo menos de la situación que hemos tenido en los últimos años? Tenemos dos grandes unidades, una de niño quemado y cirugía reparadora Unicare, que los datos obtenidos de la Sociedad Científica Uruguaya de Heridas
habla de 128 casos al año, entre 0 y 14 años, de los cuales el 87% son por líquidos calientes, o sea, probablemente accidentes en el hogar. Y el CENAQUE, que es el Centro Nacional del Quemado, que como tú decías es una ganancia que tenemos en salud y que ya está funcionando desde hace muchos años, refieren aproximadamente 133 pacientes por año, 77% de los cuales por fuego directo. Lo bueno a comparar, y veremos quién nos acompaña si esto es así, es que desde su inauguración, con una mortalidad en 1995 superior al 30% de estos quemados que van al CENAQUE, ha disminuido a cerca del 10%, alrededor del 9%, lo cual habla de que la función del CENAQUE se está cumpliendo. Sí, 1 de cada 10 uno supone que es una muy buena cifra. No tengo parámetros internacionales, pero lo veremos con nuestro invitado central. Lo vamos a ver con... Se vienen esos dos bloques centrales. Quédense por allí que ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Nosotros siempre les recomendamos ingresar a facebook.com/Aliviol Sport. Allí van a poder participar en sorteos, en promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en su farmacia Aliviol Sport y Chao Dolores. Nos va a acompañar en los próximos minutos el profesor agregado Dr. Julio Cabrera, encargado del área de medicina intensiva del CENAQUE, el Centro Nacional de Quemados. Yo nunca sé si es Centro Nacional del Quemado, Centro Nacional de Quemados, pero lo vamos a ver después. Es un tema menor, pero el CENAQUE es conocido. Doctor, bien. Bueno, bienvenido, doctor. Gracias por su tiempo y por compartir el programa con nosotros. Muchas gracias, profesor Cabrera, compartir con nosotros realmente. Hablábamos fuera de cámara con respecto al número de quemados, y usted me decía que hay un número mayor del que yo citaba. Si puedes hablarnos un poco de la situación actual de las quemaduras y en especial del gran quemado de los pacientes que ustedes atienden en el CENAQUE y responder esta pregunta de debe ser que es como lo puso la producción, seguramente Centro Nacional de Quemados, ¿no? Centro Nacional de Quemados. Sí, el Centro Nacional de Quemados cumplió ahora el 10 de julio 20 años de recibir su primer paciente. La población que nosotros tenemos de quemados generalmente ha ido aumentando en el correr de los años. En el año 95, cuando se inauguró el centro, se recibieron 60 y pico de pacientes, pero era medio año, porque estábamos hablando del mes de julio. Ya en el otro año fueron 80 y así sucesivamente, y ahora estamos en el entorno de entre 180 y 190 grandes quemados por año. Son quemados que reúnen los criterios de la American Bar Association, que es la que rige los ingresos a los centros de quemados en todo el mundo. ¿Me lo defines un poco el gran quemado? Gran quemado, usted hizo la definición, en definitiva, y está perfecta. Dijo entre 15 y 20%. Generalmente se considera que una persona que tiene más de 15% se convierte en un paciente gran quemado. ¿Por qué? Porque la quemadura pasa de ser un efecto local, simplemente, a un efecto con potencialidad de afectación sistémica. O sea, puede afectar todos los órganos de la economía. La piel, que es uno de los órganos más extensos que tenemos, tanto en superficie como en peso, porque si uno pesaría toda la piel, si bien es una capa muy pequeña, es un peso importante, cumple dos funciones fundamentales. Una es la de protección, que es la que conocemos todo, pero hay otra que es una función inmune muy importante, con
presentación de los antígenos, o sea, sustancias que nos rodean a nosotros, a nuestro sistema inmunitario. Es la primera línea de defensa. Es la primera línea de defensa. Y en la quemadura se altera todo eso. Seguro, repeliendo una cantidad de gente que con la quemadura queda expuesta, hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta y hay una reacción inmunitaria también, con liberación de lo que dijo, fundamentalmente de citoquinas, sustancias que nos preparan en definitiva para lo que tú manifestaste, para una situación de estrés. Correcto. Y con respecto a la edad, ¿hay poblaciones más vulnerables, o sea, a las quemaduras? ¿Es lo mismo una quemadura en los primeros años de la vida o después de los 60 años que a los 30 años? Nosotros, está muy bien la pregunta, nosotros somos un centro de quemados de adulto, como dijo, hay 2 centros en nuestro país en este momento, que es el centro de niños y el centro de adultos. Las poblaciones son las edades extremas de la vida, son las personas más vulnerables, nosotros recibimos personas de 15 años o en sí 14 años y 6 meses para arriba, pero hemos necesitado en algunas oportunidades, ha pedido recibir personas de menor edad cuando la situación de injuria inhalatoria era muy importante, se beneficiaba de estar en el centro de quemado que dispone de determinado instrumental, porque el centro de quemado consta de la parte de cirugía plástica, como el otro centro también, pero también consta de la parte de medicina intensiva integrado dentro del centro de quemado, que eso sí es único en nuestro país. ¿Quién define quién va a SENACE? ¿Cómo es? Bueno, hay criterios de ingreso al SENACE que son justamente derivados de eso que yo dije del American Bar Association. Si bien ellos ponen un límite de 15% para quemadura de segundo grado, nosotros tenemos un poquito más restringido, estamos en el entorno del 20%. 20% de una superficie quemada de segundo grado tiene criterio de ingreso, pero también tiene criterio de ingreso una quemadura de 5% de tercer grado, porque la repercusión que pueden dar es importante. No hay que ver que 5% son 5 manos del paciente sobre su cuerpo. Es una superficie que uno piensa 5% nomás, pero es una superficie extensa igual. Hay veces que hay situaciones, eso era una de las cosas que hablábamos con Miguel, que si bien no son tan extensas, a veces amerita el ingreso. Por ejemplo, quemaduras en torno a la cara, genitales. Dentro de los criterios, eso están estos 2 que nombré. Después está las quemaduras de área funcional, quemadura de cara, manos, pies o periné, también eso tiene criterio. La quemadura eléctrica por corrientes de alta tensión que se definen por más de 1000 volt y desde hace ya unos cuantos años en un Ateneo que tuvimos conjunto con el doctor Homero Bañulo, y en ese momento era el presidente del fondo, se aceptaron quemaduras de menor entidad cuando eran por corrientes de baja tensión, pero permanecía largo tiempo tetanizado la persona en contacto con la fuente. Explica bien qué es tetanizado, claro, porque la gente no... La corriente que nosotros tenemos es de 50 ciclos. Y esos ciclos justamente, esa frecuencia es una frecuencia de tetanización de la motoneurona, o sea, la motoneurona queda como descargando en forma constante. Continua. Y eso la motoneurona que está a nivel de la médula y va hacia los músculos, hacia los nervios que inervan los músculos. La persona que toca un cable, esas motoneuronas empiezan a descargar y se contraen la mano. Es lo que se llama, entre comillas, quedó pegado a la fuente, porque no se puede soltar. No se puede soltar, porque los músculos flexores son mucho más potentes que los extensores. Entonces la persona que quiera no puede soltar. Correcto, gracias por explicarlo. No. Bien, hay paliativos frente a una quemadura importante, que a veces deberíamos saber qué hacer y qué no hacer en un trabajo, en la casa, cuando pasa, porque después vendrá la emergencia y eventualmente, si viven muy lejos de Montevideo, vendrá el traslado, pero ya allí hay profesionales para saber cuáles son los paliativos para que esto por lo menos se detenga y no se agrave. ¿Qué debemos hacer y qué no deberíamos hacer? Bueno, muy bueno. Lo primero que debemos hacer es tratar de sacar a la
persona que sufrió el incidente del lugar donde se produjo, ¿no? Si es un incendio de una habitación, vamos a tratar de sacarlo. Porque es un ambiente tremendamente hostil donde se generó un incendio. Siempre que no se ponga en riesgo la vida de la persona que está ayudando, que sea fácil poderlo sacar. Ahí en ese lugar baja el nivel de oxígeno, aumenta el nivel de monóxido de carbono, a cifras que hacen imposible la ventilación y la respiración. Lo otro es sacarle la ropa al enfermo. No, por supuesto, si se quemó la mano no va a sacarle toda la ropa, pero si fue una quemadura importante, hay que sacarle la ropa. La ropa, la que está quemada, pero también la ropa que usamos todos en este momento tiene material sintético y eso genera lo que se llama combustión lenta sin llama. Uno no la ve arder, pero sigue generando lesión, sigue manteniendo calor y produciendo extensión del área quemada. Lo otro es retirar todo lo que sea anillos, joyas, reloj, una por el calor específico que pueden adquirir los materiales esos, pero además por algo que nombró el edema, que se produce en forma muy importante y ya desde la primera hora. Y luego es imposible retirarlo, por supuesto hay que cortarlo, ¿no? Pero mientras se produce eso puede haber compromiso vascular por falta de irrigación en esa zona. El edema es muy importante en el quemado. Bien, y por ejemplo... sí, adelante. Perdón. No, y una de las medidas fundamentales es la irrigación con agua corriente. No precisa que sean suelos ni nada de eso. Es mojarlo al enfermo. Con temperatura ambiente, agua a la canilla, pero una irrigación prolongada, por lo menos... Hasta que venga la emergencia, 15 minutos. Ahí van a sentir... Bajar la temperatura del lugar. Ahí va a sentir... ¿ponerlo debajo de una ducha? Sí, ponerlo debajo de una ducha con una temperatura normal del agua, no caliente. No caliente, temperatura ambiente. Sí. Y lo mantienen ahí porque ahí el enfermo va a sentir sensación de confort y se alivia el dolor. Y cuando el enfermo manifiesta frío o cesación de dolor, se saca de ahí y se abriga bien. Se cubre con una sábana limpia, no precisa nada estéril, nada, y si hay que ponerle manta, se le pone. Pero primero eso, porque si eso se aplica en el término de menos de 2 minutos, y fundamentalmente a veces es lo que se dice en menos de 1 minuto, que ahí no va a estar el médico, no va a llegar ningún sistema de emergencia a ese lugar, va a estar el familiar, va a estar el compañero de trabajo, el compañero de estudio, etcétera. Si eso se difunde, como están ahora haciendo ustedes, es fundamental para disminuir la extensión y la profundidad del área quemada. Tenemos que hacer una pausa, doctor. O sea que es muy claro, ¿no? Señora mamá, como decía el brasilero, ¿no? Es decir, si lamentablemente se vuelca agua caliente, arrancar la ropa lo más rápido posible y enfriar la zona hasta que llegue la emergencia como una medida urgente. El médico hablaba de 2 minutos, de 1 minuto, es decir, lo antes que se pueda enfriar esa zona. Hacemos una pausa. Perfecto. Y seguimos con el profesor agregado Julio Cabrera, encargado del área de medicina intensiva del SENACE. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Estamos de regreso y en estos minutos finales, doctor, supongo que ya vamos a entrar al SENACE, ¿no? Para saber qué pasa con esos pacientes que van ingresando allí con distintas intensidades de gravedad en lo que llegan, cómo llegan allí. De todas maneras, aprovechando la presencia del profesor Cabrera aquí, quisiera preguntarle, yendo de menos a más, porque él habló de lo que hay que hacer. O sea, ante un quemado de distinta entidad, ponerle agua a temperatura ambiente, la primera medida lo antes posible. ¿Qué es lo que no hay que hacer y que muy frecuentemente se hacen y quizá todavía sigan llegando? Seguro, porque podemos agravar la situación. Personas con cosas que se le ponen a la piel.
Sí, lo que hay que hacer es lo que hablamos recién. Lo que no hay que hacer es algo que está en el ingenio popular, digo, por lo menos digo, la pasta de diente, el dentífico, algunos le aplicaban papa cortada, cremas. No hay que poner nada sobre la quemadura, porque después inclusive dificulta la valoración. Esa crema que uno pone después va a dificultar la valoración. Estamos hablando de pacientes grandes quemados, ¿no? Seguro. O sea que tenemos 2 consejos ya importantes. Mucha agua y no agregar nada de esas cosas caseras que habitualmente tenemos. Y otra, porque también lo hablábamos fuera de cámara, para quemaduras no importantes de primer grado o de segundo grado no muy extensas, ¿hay en el mercado algo que se pueda utilizar, suponiendo que uno no puede ir al médico en un plazo corto porque está fuera? En el campo. En el campo está. Claro. ¿Hay algún tipo de paliativo, ¿no? Exactamente, medicación o gasas o algo que pueda ayudar? Sí, lo que nosotros decimos fundamentalmente es la consulta precoz, digo. Pero en esas situaciones que usted me plantea, que estar lejos, en el campo, etcétera, digo, lavado, y se puede poner, primero, si es un miembro, dejarlo más en alto, vendarlo suavemente, y se puede poner ahí una sulfadiazina argéntica, podría ser una cosa, pero consultar enseguida. Sí, ese es el ideal, ¿no? Sí, consultar Estamos enseguida. hablando de una situación en la cual no se pone puede. sobre la cara la Correcto. sulfadiazina. Vamos ahora a lo que es la especialidad de ustedes, ¿sí? El SENAQUE y la experiencia del SENAQUE. Ya definimos lo que era un gran quemado. ¿Cuánto tiempo promedio permanece una persona que recibe una quemadura? ¿Cuáles son los rangos de tiempo? Un gran quemado, en definitiva, se calcula que permanece un día por cada porcentaje de superficie corporal quemada o por cada medio 0,5% de superficie corporal quemada. Eso, como decíamos, una persona de 40% puede permanecer de 40 días hasta 80 días internado. Pero en esa evolución de un gran quemado, y generalmente no es la quemadura cutánea sola, sino que asocia, porque hay una relación casi directa entre la extensión de la superficie quemada y la posibilidad de injuria inhalatoria. Cuanto más aumenta la superficie, más chances tiene de tener injuria inhalatoria, porque la injuria inhalatoria en definitiva no es una injuria inhalatoria térmica, excepto en los casos de quemadura por vapor, que tienen 4.000 veces más poder de conducción del calor que el aire. Es una quemadura química, y química de los productos que se liberan de la combustión de la ropa, etcétera. Eso se va inhala a generar, y hace una quemadura química. A pesar de que no haya no haya evidencia. A pesar de que no haya habido fuego, nada de eso, sino que es el humo, está cargado de sustancias tóxicas, de las cuales le digo aldehído, acroleína, amoníaco, sulfuros, ácido cianhídrico, etcétera. Y en ese caso, por ejemplo, además de la respuesta natural del cuerpo humano, en una mucosa, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, la injuria de vía aérea tiene como varios escalones. El inicial es el edema en la parte alta, o sea, la hinchazón en la parte alta, porque las partículas de esos productos que le nombré, de gran tamaño y alta solubilidad, o sea, que se disuelve rápidamente, al penetrar rápidamente se disuelven en el agua de las mucosas y afectan ahí. Pero las partículas de menor tamaño, que están también en esas sustancias químicas que le nombré, viajan al interior del pulmón, del árbol pulmonar, tienen menos solubilidad y van a afectar a nivel de los alvéolos y generando lo que el distrés, la insuficiencia respiratoria no de causa hemodinámica, ¿no? Hemodinámica. Una de las cosas que yo siempre digo que la injuria de vía aérea es la gran tramposa. Bueno, el doctor trabajó muchos años en la ambulancia, yo también, y uno cuando se enfrenta a un enfermo que está en un auto traumatizado, en coma,
sabe que el enfermo está grave y no duda. Sí. Pero cuando uno llega muchas veces a atender un gran quemado que va a ser gravísimo en su evolución, muchas veces viene caminando hacia la ambulancia y nos cuenta lo que le pasó. No lo ve uno tan grave inicialmente. Por eso digo, hay que tener la sospecha de engaño. Engaña. Uno tiene la sensación desde afuera de que un gran quemado permanece internado en los primeros tiempos sedado o muy sedado, ¿o esto es un error? El gran quemado con injuria de vía aérea y todo, sí, permanece sedado y analgesiado durante un tiempo prudencial, digo. Porque no hay que olvidar que va la parte de la injuria de vía aérea que desarrolla un edema pulmonar importante, que se maneja con determinados procedimientos de asistencia ventilatoria. El edema lo tiene que eliminar él, en definitiva. Seguro. Y además va a ser sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas que van prolongando la estadía, ¿no? Porque tú lo decías muy bien, puede llegar caminando la persona, está lúcido, habla. Muchas veces. Sin embargo, cuando tú haces la valoración, 40%, tú dices, este es un enfermo grave. ¿Cuáles son las cosas que van a ocurrirle a ese paciente? Has hablado de la vía respiratoria, que a veces requiere asistencia respiratoria, porque genera una imposibilidad de respirar. Una imposibilidad de respirar, que no aparece al principio de la quemadura. No aparece en el término de 1 hora aproximadamente, la obstrucción respiratoria alta. Inicialmente no, pero no hay que olvidar que cuando el enfermo tiene la difonía, o sea, esa voz que sale como ronca, se le cuesta hablar, ya hay casi una obstrucción del 50% de la luz glótica. En el quemado no es tanto la luz glótica en sí, lo que está entre las cuerdas vocales, sino que son los tejidos, es también eso, pero es los tejidos supraglóticos, esos tejidos que rodean toda la parte alta de la vía aérea, que por esas partículas de alta solubilidad generaron ese edema importante y se van obstruyendo. Y cuando uno intuba al enfermo o le hace la fibro para intubar, es como el aspecto de un telón y va corriendo con el tubo o con el larín o con el fibro hasta llegar a la está luz todo glótica. edematizado. Ese es un aspecto respiratorio. ¿Y el circulatorio y el renal son problemas? Bueno, sí, lo dijo usted muy bien. Digo, un problema importante es el compromiso hemodinámico. El compromiso hemodinámico que tienen. Es un enfermo en que ante los ojos de uno el enfermo se empieza a edematizar a un nivel no visto en otras patologías. Se dice que un quemado está correctamente reanimado y estamos hablando de 50, 60 horas la fase de reanimación, cuando incrementa su peso entre un 10 y un 20%. Estamos hablando de una persona de 80 kilos, entre 8 y 16 kilos. Y eso, en esa etapa, es agua que ganó. Pero agua en el intersticio, porque el aumento de la permeabilidad es tan enorme y pasa proteínas también al intersticio. Y la función que tenemos nosotros, que por el capilar filtra en la parte arteriolar y se reabsorbe en la parte venular, hay una parte que eso no ocurre y en la forma normal el sistema linfático lo extrae. Es otros sistemas que hay. Y en el quemado, por esas grandes cantidades de proteínas, de albúmina que pasaron hacia el intersticio, la albúmina después se va fragmentando, va aumentando su presión osmótica, o sea, de retención de agua, e inhibe el flujo linfático. Por eso persiste el edema en el quemado. No puede drenarse. No puede drenarse. El funcionamiento normal de la linfa no. Uno de afuera también, sin ser médico, siempre escucha que está el riesgo latente de una infección. ¿Esto es así? Es así, digo, no hay que olvidarse, como dijimos, que se pierde la barrera cutánea. Y el quemado, además, esos quemados críticos están con muchos dispositivos intravasculares invasivos. Hablo de catéteres, hablo de sondas de intubación traqueales, etcétera, catéteres arteriales, etcétera. Todos cosas que pueden favorecer la infección. Pero además la piel en sí es las infecciones más frecuentes en el quemado son la parte respiratoria y la parte de la piel. Nos quedan menos de 2 minutos. Mensajes de prevención.
Bueno, yo como le comentaba fuera de cámara, nos parece fundamental esas medidas tan simples como es la irrigación. Y por suerte la universidad aprobó un proyecto que presenté y ahora me llegó hace menos de un mes del Consejo de Educación Primaria también la aprobación por parte del Consejo de Educación para poder enseñar estas normas básicas pero son muy importantes en las escuelas. Y creo que con eso dentro de un tiempo pienso, por lo menos es la esperanza, que se vaya a disminuir la incidencia de quemadura y a generar quemadura de menor gravedad. Ojalá, ¿no? Cosas tan simples que de repente que no están en los programas. Absolutamente. En el caso suyo y del personal médico y no médico, estoy hablando de licenciados, licenciadas y enfermería, hay una vocación como multiplicada por 3 o 4, porque usted ha trabajado muchos años también en CTI, pero acá estamos hablando de una vocación multiplicada por 2 o 3. Sin quitarle mérito a otros especialistas y a otros médicos, pero están trabajando siempre allí con un paciente que es duro. Pues, sí, por supuesto. No, eso es así, digo, y nosotros, el personal para nosotros es una herramienta valiosísima que tenemos. Para nosotros es lo fundamental. A veces más que un monitor, tener el personal que esté compenetrado con la atención. Y es difícil porque muchas veces las personas que ya están acostumbradas a CTI, yo soy profesor agregado de medicina intensiva, digo, pero cuando ven el quemado, la alteración que tiene a nivel de la piel, lo que a veces puede llegar a impactar y dejan, no se agotan, sí, se agotan emocionalmente. Sí, porque por eso digo, una multiplicación multiplicada, una vocación multiplicada por 3. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, respiramos hondo, doctor. Le doy las vías de comunicación nuevamente. @saludcompromiso es nuestro Twitter. Compromiso Salud UY, Compromiso Salud UI, @gmail.com es nuestro correo electrónico. Lo espero la semana que viene, si no, mire que no hay programa. Digo. Venimos. Y a ustedes gracias desde los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV. Que pasen bien.